válidas. A ver, jóvenes, ¿me escuchan ahora? Se escucha muy entrecortado, profe. Escucha feo el audio, maestro. ¿Escuchan mejor ahora, jóvenes? Sí, maestro, se escucha mejor. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la lista de hoy, jóvenes. Un segundito, por favor. Muy bien, vamos a pasar a la lista ahorita. Un segundito, segundo F. Empezamos con ustedes. Aguilar Sánchez Jair Antonio, está por aquí, ¿verdad? Presente. Álvarez Esquivel, Kimberly Jocelyn. Kimberly, ¿estás por acá? Nada. Carrillo Paul, Renan Alberto. Carrillo Paul, Renan Alberto. Vamos a ver, no está por acá todavía el compañero. Castillo Medrano, César Iván. Nada. Presente. Ahí estás, muy bien. Ken Pech, Angie Melahat. No lo veo por acá. Muy bien. Chan Mena, Yair de Jesús. Presente. Gracias, Chan. Chay Puk, María José. Presente. Gracias. Cruz Dama, Luis Eduardo. Presente, maestro. Gutiérrez Góngora Alberto. No está por acá. Juárez Canché, Pedro Jesús. Presente, profe. Noto Yub, Elsie Karina. Presente, maestro. Gracias. Maestro, la compañera Álvarez Esquivel está solicitando que si usted la puede aceptar. Un segundito. Ahorita le damos entrada. Gracias. Ya llegaron las dos que faltaban. Gracias. Muy bien, Álvarez ya está acá. Angie. Está bien, ya está acá. Ok, correcto. Reyes Hernández, Cristian Manuel. Él tuvo cita médica, por eso se ausentó esta semana. Ya regresé. Gracias, Reyes. Ok. Gracias. Muy amable. Río Marín, Natalia Sofía. Presente. Sabido Méndez, Karina del Rosario. ¿No está Sabido? No. Cedeño Collí, Kevin Gerardo. Nada. Presente. Ahí estás. Muy bien, Cedeño. Gracias. Soberana está, Giovanna Patricia. Presente. Gracias. Somarriba, Amable Carlos. Presente. Muchas gracias, Somarriba. Tun Ek Russell Agustín. Tuvo que salir por una emergencia médica, maestro, y dijo que si lo podía... Está bien, no hay problema, lo justificamos acá. Vargas Campos, José Miguel. Presente. Gracias, Vargas. Vázquez Ferráez, Luis Roberto. Nada. Juan José Scholl Rosado. Nada. Mariana Martínez. No, presente, creo que a mí me saltó. A ver, ¿quién es Scholl? No, Vázquez. Vázquez. Presta un poco más de atención. Aquí estás. Scholl Rosado, Juan José no vino. Nada. Martínez Hernández, Mariana. Presente, presente,
Presente, profe. A ver, ¿dónde está Joel Rosado? Aquí es que estaban llamando a la puerta. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Correcto. Sabido Méndez, Karina del Rosario me comenta que no está. Gutiérrez Góngora Alberto tampoco llegó. Y Carrillo Paul Renan Alberto no se ha podido integrar con nosotros. Solo son 3, ¿verdad? 3. Permítanos un segundito, jóvenes, por favor. Un momento. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo acá. Tenemos que ver un poquito de material nada más. Antes de ese material, necesitamos checar, por favor, ¿había algún pendiente de la semana pasada con ustedes? Si no te escuchamos, Angie, ¿puedes repetir? Me puse asistencia. Se escucha entrecortado de tu lado, Angie, no se entendió nada de lo que dijiste. Me puse asistencia. Ya. Gracias. En cuanto a los temas vistos la semana pasada, ¿hay algún pendiente para nosotros esta semana? No, ninguno, maestro. El mismo tema. Bueno, realmente sí tenemos algunos pendientes, pero ahorita lo vamos a ver. Voy a compartir en un momento más mi pantalla para que ustedes puedan verla, junto con lo que es el tema correspondiente ya a lo que es el segundo parcial, que es donde estamos ahorita precisamente. Voy a abrir aquí. Muy bien. Vamos abriendo el PDF. El PDF correspondiente. Vamos a ver un segundito. Ya está. Es un archivo de PowerPoint que quiero compartir con ustedes para que podamos verlo, jóvenes. Permítanme un segundito. Ustedes, de hecho, me van a ayudar bastante en esa parte para poder verlo. Muy bien, compartiendo pantalla. Aquí está. ¿Todos pueden ver lo que estoy viendo yo, jóvenes? Sí. Excelente. Creo que acaba de llegar el compañero Castillo. Verano Castillo. Ok. Vamos a ver. Video. Ok. Vamos a empezar. Ángel Aguilar Sánchez, Jair Antonio. Estás ahí con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí. Modelo relacional. Conceptos del modelo relacional, restricciones relacionales, integridad de entidades, integridad referencial y claves externas. Transformación de ER a modelo relacional. Transformación de los conceptos de ER extendido en relaciones. Muchas gracias. Vamos a ver. Álvarez Esquivel, Kimberly. ¿Puedes leer, por favor, la diapositiva? Sí. Características. Está basado en la teoría de conjuntos.
Los datos se almacenan como tablas y los usuarios entienden con mayor facilidad. Todas las entradas de cualquier columna son de un solo tipo. Cada columna posee un nombre único. El orden de las comunas no es de importancia para la tabla. Es columnas. Las Un columnas segundito, de por una favor. tabla. Las columnas de una tabla se conocen como atributos. No existen dos filas en la tabla que sean idénticas. Excelente, muy bien. El término aquí que es muy importante es columnas. Ahí había un typo, no es comunas, es columna realmente. El orden de las columnas no es de importancia para la tabla. En la práctica, jóvenes, sí hay importancia al momento del diseño para poder tener claridad para que un usuario pueda entender cómo se guarda la información. ¿Sí? Y las columnas, como tal, son los atributos que nosotros ya declaramos en el modelo entidad de relación, en el diagrama. Y como parte importante de la información que se guarda, no existen dos filas en la tabla que sean idénticas y de esa forma se evita la redundancia de información o datos. ¿Sí? Vamos a ver ahorita lo siguiente. Nos puede ayudar, por ejemplo, Castillo Medrano, César Iván. ¿Puedes leer esta parte, Iván? Sí. Conceptos del modelo relacional. Relación puede ser vista como una tabla, se define por R. Tuplas son los elementos o filas de una relación, se define por D. Atributos son los nombres de las columnas de la relación o tabla. El conjunto ordenado de todos los atributos de una relación R es el esquema de R. Nos podemos referir a los atributos de una relación mediante su nombre o por la posición, número de columna, que el atributo ocupa en el esquema de la relación. Dominio es la colección de valores posibles para un determinado atributo. Se define por D. Grado o aridad de la relación, número de atributos de la relación. Cardinalidad de la relación es el número de tuplas de la relación. Muchas gracias. Aquí estamos viendo los primeros conceptos del modelo relacional para que ustedes se vayan acostumbrando a nombrarlos. Porque así como pudimos en un diagrama de entidad-relación definir cuál es la entidad a través de un rectángulo y cuáles son los atributos a través de los elipses y las relaciones a través de los rombos, aquí ya manejamos términos también parecidos para describir lo que se vería en una tabla de un modelo relacional. Entonces la relación es una tabla tal cual. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. La tupla es lo que se denomina una fila de información dentro de la tabla. Es el término que se utiliza, es tupla. Es el término más formal que usamos en el modelo relacional. El término informal sería renglón o fila de información nada más, ¿no? Los atributos son las columnas de información y son los nombres que reciben esas columnas. Así como decimos dirección, nombre, teléfono, como atributo, esos mismos nombres permanecen en las columnas en una tabla del modelo relacional. ¿Sí? El dominio de los valores posibles que puede tener un atributo. Por ejemplo, si tenemos el dominio de un teléfono, solo podemos guardar números telefónicos en ese campo de la tabla. No podemos poner un nombre, por ejemplo. No podemos poner una dirección. Su dominio son los teléfonos en todo el planeta. Todos los teléfonos que hay, pueden ser 13 caracteres en total, dependiendo del código del país y el código de larga distancia, son los únicos números que podemos poner dentro del dominio de los teléfonos. El grado se refiere al número de atributos que hay en la relación. Si mi tabla tiene 7 atributos, es de 7 grados o de grado 7 la relación, ¿sí? El número de campos o columnas que hay en la tabla es el grado. En cuanto a la cardinalidad, aquí, a diferencia del modelo de entidad-relación que indicábamos de uno a muchos y de muchos a muchos, o de uno a uno, aquí la cardinalidad de la relación se entiende como el número de renglones que tenemos en una tabla. Por ejemplo, si tenemos 50 renglones, la cardinalidad es 50. 50 renglones de información. Si tengo 1.000.000 de registros en la tabla, la cardinalidad es 1.000.000. Es el número de tuplas que hay en la relación. Hasta ese punto, ¿tienen alguna duda? Ninguna. Ok. Vamos a proseguir entonces. Un segundito. Ok, aquí tenemos ya un ejemplo.
un ejemplo de lo que queremos nosotros al menos manifestar. Los términos que mencionaba hace un ratito, relación, en el equivalente normal sería decir la palabra tabla, ¿sí? La tupla es la fila o registro, la cardinalidad es el número de filas o registros que tiene la tabla, atributo es una columna o campo, el grado es el número de columnas o campos que tiene mi tabla, clave primaria lo manejan como identificador único o primary key, o sea, clave primaria se sigue manejando en todos los términos, es algo bastante claro. Y el dominio, dice, fondos de valores legales, o sea, son los valores que puede tomar un campo, según lo especificamos nosotros. Si ponemos, por ejemplo, el campo edad, solo podemos poner un número entero. No podemos poner letras, ni guiones, ni números raros, nada. Son enteros. La edad es un número entero. Ese tipo de valores que podemos tener. Este es un ejemplo que tenemos, el primer ejemplo que ustedes van a ver y que ustedes ya han visto seguramente, pero que aquí lo van a entender más claramente. El concepto de modelo relacional es una relación, siempre está conformada por dos partes. La parte de la cabecera que va arriba, donde se indica el nombre de cada columna, que equivale a un atributo en el modelo de entidad-relación. ¿Sí? Y el cuerpo de la tabla, que es donde van todos los datos reales que deben cubrirse en cada una de las columnas. Aquí vemos que los ID están numerados del 1 al 5 y de ahí en adelante, porque puede ser autoincremental hasta que termine los números. Y tenemos el profesor como su nombre, el curso que da el profesor, el año y el departamento en el que trabaja el profesor, por ejemplo. Este es un ejemplo de una tabla o una relación como tal. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? ¿Escucho? Sí, maestro. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver que nos eche la mano ahora. Angie Melahat, Kempech, a ver si podemos leer esta diapositiva, Angie. Sí, maestro. Sí. Tipos de relaciones. Relaciones base o reales. Es lo que corresponde al concepto de tabla. El conjunto de estas son las que componen la base de datos realmente. Conjunto dinámico de datos. No poseen datos almacenados propios y están representadas únicamente dentro del sistema mediante su definición en términos de otras relaciones, es decir, mediante consultas instantáneas, snapshots, iguales que las anteriores, pero los datos que contienen no son virtuales, sino realmente almacenados en la instantánea. Se utilizan para manejar datos susceptibles de cambios. Resultados intermedios. El resultado de una operación anidada en una consulta. Esos resultados son usados por la consulta externa para otra operación. Bien, gracias. Entonces son 4 tipos de relaciones o 4 tipos de tablas. Tablas reales, tablas dinámicas, tablas instantáneas o temporales y tablas que ofrecen información que se calcula a partir de otras tablas por consultas externas. ¿Sí? Son los 4 tipos de relaciones que podemos tener en una base de datos y pues vamos a ir viendo cada una de estas según sea necesario en los ejemplos. Vamos a proseguir con el siguiente diapositiva. Vamos a ver, nos echa la mano Yair de Jesús Chan Mena. ¿Puede leer aquí, por favor? Yair de Jesús Chan Mena, no sé si tengas audio para empezar. Estamos fríos. ¿O se salió? Bueno, no sé. Proseguimos. Compañera Chaipuk María José. ¿Puedes leerla? Claro, profe. Claves primarias. Semántica o inteligente. Es aquella que tiene significado por sí misma, independientemente de que sea o no
la clave, es decir, describan realmente a la entidad reflejada a la No, perdón, es decir, que él o los atributos que la conformen contengan valores que describan realmente a la entidad reflejada en la tupla. ¿Sí? Hay un renglón ahí que faltó leer. Continúa. Ok. Por ejemplo, los apellidos o el DNI en una relación Equivale con al CURP, ¿no? Equivale al CURP, el DNI en España. subrogada. Es una clave arbitraria cuya única función es la de identificar la entidad designada por la dupla. Ok, gracias. Llaves primarias. Al igual que cuando ponemos el modelo entidad-relación, nosotros poníamos en una bolita resaltada, más negrita y subrayada, lo que era la llave primaria de una entidad. En el modelo relacional también tenemos esa característica, nada más que aquí se declaran de forma inteligente o de forma subrogada. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la inteligente, pensando en datos de un empleado o de una persona, el CURP pudiera ser una clave primaria. Y la subrogada podría ser una clave arbitraria que nosotros asignamos. Aquí es donde quiero hacerles un pequeño hincapié, jóvenes. En los sistemas de cómputo, la parte de utilizar llaves primarias en una base de datos consume un cierto porcentaje de procesamiento para poder buscar información dentro de las tablas. Si utilizamos las llaves inteligentes la mayor parte del tiempo, solamente si tenemos un gran poder de cómputo, vamos a tener un resultado aceptable. La realidad es que buscar un número es mucho más rápido que buscar una cadena de texto dentro de un sistema de cómputo. Por lo tanto, nosotros regularmente manejamos una clave subrogada que hacemos, que es un ID entero para la tabla en la cual estamos trabajando, que nos permite buscar mucho más rápido la información que necesitamos para consultar. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Sí. Ok. Vamos a tratar de comprobar esto. De este lado tenemos una tabla en la cual vamos a mostrar el ejemplo. Relaciones e interrelaciones. Aquí tenemos las relaciones y las interrelaciones de la correspondencia de datos entre ellas. Esta tabla, por ejemplo, ven ustedes que hay una ID. Esa viene siendo una llave primaria y es subrogada. Esa no es una llave inteligente, pero es subrogada y nos sirve para nuestros propósitos a la hora de trabajar. Y tenemos las columnas profesor, curso, año y departamento. ¿Sí? Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Tenemos en este ejemplo y vamos a proseguir también con esta parte. Relaciones e interrelaciones. Vamos a proseguir ahorita con una parte interesante que nosotros necesitamos aclarar. Tenemos un ejemplo importante aquí, que es un ejemplo pues, basado más o menos en lo que sería la realidad. Dice, sería conveniente que la base de datos a la que pertenece esta relación contuviese también información sobre los datos personales de los profesores, descripción de los cursos ofrecidos y descripción de los distintos departamentos que tiene la escuela, ¿no? Si queremos introducir toda esta información en una sola tabla, esta debería contener al menos los siguientes atributos o columnas. Tenemos, por ejemplo, el código del profesor, profesor nombre, profesor dirección, profesor teléfono, profesor departamento, depto código o código de departamento, depto nombre, depto descripción, curso código o curso code, curso nombre, curso descripción, curso nivel, curso año. Es la información que quisieran tener en una relación. En la práctica, meter tanta información de distintas naturalezas en una sola tabla no es práctico, porque induce a lo que se conoce como la redundancia o repetición de información.
Vamos a ver. Aquí en este apartado que nos eche la mano Cruz Damas, Luis Eduardo. ¿Puede leer esta parte, por favor? Sí, maestro. Relaciones e interrelaciones. Ejemplo, continuación. Inconvenientes de este ejemplo. La cantidad de información redundante sería totalmente inaceptable para una base de datos. Mayor necesidad de almacenamiento masivo, retardo de todas las operaciones con los datos. Muchas gracias. Entonces, lo que vimos hace un momento, ¿qué es esto? Si lo ponemos en una sola tabla, vamos a estar provocando entonces que haya repetición de datos. Buscar información en una tabla de esa naturaleza va a ser muy lento, más complicado, y almacenar los datos ni se diga. Va a ocupar gran cantidad de espacio en disco duro, lo cual no es el propósito verdadero de una base de datos, sino al contrario, optimizar la información que se guarda. Vamos a ver una solución para esto. ¿Cómo quedaría? Vamos a ver, que nos eche la mano ahorita. Juárez Canché, Pedro Jesús, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Claro. Relaciones e interrelaciones. Ejemplo a continuación. Solución con el modelo relacional. El modelo relacional ofrece una buena solución a este problema, que nos permite reducir la redundancia de datos al mínimo y agilizar las operaciones de consulta y actualización. Lo que deberíamos hacer es separar la información que se refiere a las tres entidades que tenemos: profesores, cursos y departamentos, en tres relaciones independientes y después relacionarlas entre sí. Muy bien, correcto. Un segundito. Un segundo. Ok, entonces el modelo relacional ofrece una buena solución al problema y esto va a ser a través de tres relaciones separadas e independientes. Vamos a ver cómo se observan aquí a continuación. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo de la solución que se tendría con el modelo relacional para guardar la información que nos pidieron en las diapositivas anteriores. Aquí podemos observar que tenemos una tabla profesor, o una relación profesor, una tabla curso y una tabla departamento. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de estas tablas contiene su información, la información que le interesa. El departamento tiene el ID del departamento, el nombre, el director y la descripción. El profesor tiene el ID del profesor, el nombre, su dirección y teléfono. Y si observamos, aparece ahí Dep2ID como una llave foránea o externa que corresponde a la de la llave primaria que tiene el departamento. Esa es la forma en que se relaciona. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué quedó de esta forma? Porque en el departamento, pues pueden trabajar muchos profesores. Así se maneja el concepto. Y un profesor solo trabaja dentro de un departamento o área, en este caso. Observemos ahora también que hay una relación entre el profesor y el curso que imparte. Y vemos que el curso tiene también por ahí como llave foránea el ID del profesor. De esa forma podemos relacionar el curso con el profesor que lo da. Y también tenemos una relación de uno a muchos, como se muestra aquí en la diapositiva. Tenemos las relaciones base que necesitamos guardar. Tenemos la interrelación entre esas relaciones base, de uno a muchos y uno a muchos en ambos casos. Y tenemos también las restricciones, lo que habíamos mencionado. En un departamento puede haber muchos profesores y un profesor puede dar muchos cursos en ese orden como va. Entonces, las restricciones relacionales son iguales que las que tenemos en las restricciones del modelo entidad-relación. Relación uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Y cuando trabajamos con relaciones de muchos a muchos, hay una situación especial que les voy a mostrar más adelante. Vamos a observar aquí, que nos ayude la lectura, compañero. A ver. No, el Sicarina no to you.
¿puede leer esta diapositiva, por favor? Sí. Si Karina no, yo creo que no tiene audio. ¿O salió? Cristian Manuel Reyes Hernández, ¿puede leer esto? Sí, profe. Gracias. Claves externas. Las interrelaciones de uno a muchos se implementan mediante el uso de claves ajenas, también llamadas externas o foráneas. Una clave ajena es un atributo de una relación R2 cuyos valores han de concordar con los de alguna clave primaria en otra relación R1. R1 y R2 no han de ser necesariamente distintas. Correcto, gracias. Entonces, las llaves foráneas de las que platicábamos, ahorita las vamos a ver descritas aquí. Aquí tenemos la clave foránea o clave externa dentro de la tabla de curso, que corresponde al profesor, que es su llave primaria, la ID del profesor que tenemos acá. Ahí la tenemos, esa es la relación. ¿Sí? Aquí tenemos la clave externa en una tabla y aquí la tenemos como llave primaria en la otra. Entonces, R1 y R2 se relacionan de esta manera. ¿Sí? En relación a las claves externas, el caso que se maneja aquí de R1 y R2 no deben ser necesariamente distintas. Hay una relación ahí media curiosa, porque puede ser que un empleado tenga como jefe a alguien y a su vez ese alguien sea jefe de más de un empleado, ¿sí? Entonces ahí aparece el dato correspondiente y se relaciona la tabla consigo misma, porque el ID de empleado corresponde al ID jefe también, como vemos aquí en la flechita. Son casos un poquito raros, no los manejamos con frecuencia este tipo de casos, pero existen. Existen y se pueden dar, para que lo tomemos en cuenta nada más. Muy bien. Aquí se menciona también el caso de una tabla de alumno, donde tenemos alumnos con número de expediente, nombre, carrera, cuatrimestre y número de expediente del jefe de grupo de ese alumno. Y también pues aquí tenemos que hay posibilidad de que el número de expediente del jefe de grupo pues no aparezca porque él es el jefe de grupo, ¿no? Y aparece aquí registrado y relacionado un alumno que es jefe de grupo con un compañero o alumno que no es jefe de grupo. Lo mismo para este tipo de tabla que actividades, ¿sí? Integridad relacional. Vamos a ver ese término que suena medio rimbombante, pero no. Natalia Sofía Río Marín, por favor, ¿puede leer esta parte? Claro. Integridad relacional. Con este nombre se designa aquellas reglas que han de ser aplicadas a una base de datos para asegurar que los datos introducidos sean consistentes con la realidad que pretenden modelar. Existen dos reglas generales que aporta el modelo relacional. Estas dos reglas son muy simples y son las siguientes. Regla de integridad de las entidades. Ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar valores nulos. Esta regla impide la existencia de una tupla sin identificador único. Regla de integridad referencial. La base de datos no debe contener valores de clave ajena, clave externa o foránea, sin concordancia. Esta regla impide que, por ejemplo, en nuestra base de datos académica existe un profesor adscrito a un departamento inexistente o un curso impartido por un profesor inexistente. Gracias. Un segundito, por favor. Un momento. Muy bien, gracias. Vamos a ver, aquí esta regla de integridad relacional, entonces lo que nos está diciendo es que si tenemos dos tablas o dos relaciones que tienen alguna información que comparten entre sí, no podemos entonces permitir que exista un solo registro de información que no tenga un identificador único o una llave primaria.
siempre debe estar escrita la llave primaria en el registro para que no se pierda esa información. En la parte de integridad de referencia o referencial, si tenemos dos relaciones que tienen una relación entre sí específica, por ejemplo, en el caso de departamento y el caso de profesores que teníamos hace un ratito. Yo tengo que varios profesores trabajan dentro de mi departamento. Sin embargo, si por ejemplo eliminan el departamento en el que me encuentro, ¿qué pasa con los profesores? ¿Alguien me puede decir? Que sea. Sería como si fueran despedidos o algo así. Bueno, es un término correcto. En el sentido de que si desaparece el departamento, todos los profesores que estaban ligados al departamento también desaparecen técnicamente en la base de datos. Esa es la integridad referencial. Si yo elimino el departamento, todos los profesores que estaban asociados al departamento, ¡puf!, desaparecen de la base de datos. Porque ya no hay una referencia íntegra. En cambio, si yo elimino, por ejemplo, a un profesor de un departamento, no pasa nada con el departamento sigue existiendo. ¿Ya captaron la idea de integridad referencial? Sí, profe. Ok, correcto. Muy bien. Ahorita vamos a continuar con esta parte de integridad relacional, pero vamos a continuar con ella dentro de unos 20 minutos, cuando regresemos en la siguiente sesión. Ahorita ya el tiempo se ha consumido y vamos a detenernos un momento acá y continuaremos en un ratito más. A ver, aquí hay un mensaje en el chat. Elsie, no to you. ¿Me escucha, maestro? ¿Estás aquí, Elsie? ¿Ya me escucha, maestro? Sí, ya te escuchas bien. Ah, ok, perdón, es que no creo que se bloqueó el micrófono, no sé qué pasó. Ah, ya. Pero sí lo escuché. Ya estaba yo leyendo cuando... Ok. Perfecto. Muy bien. Si desean, podemos vernos dentro de 20 minutos, ahorita que está concluyendo ya la sesión. Y pues estamos aquí al ratito. Dale. Pueden leer este material que estábamos viendo en el módulo, chavos. Adelante, pueden hacerlo. Y en 20 minutos regresamos y seguimos platicando de esto. Hasta el ratito, jóvenes.